La tensión en el aire era palpable, pero lo que nadie podía prever era que esa misma tensión se transformaría en algo mucho más grande, algo que marcaría un antes y un después en la historia de la Iglesia. Las luces del Vaticano parpadeaban con intensidad, y un rugido como un trueno sacudió el suelo de la sala, un sonido extraño que resonó por todo el edificio sagrado. Los cardenales, hombres de fe y poder, se arrodillaron, algunos aterrados, otros con las manos levantadas al cielo, y Dante Gebel, el intruso que había logrado colarse en este momento histórico, permanecía en pie, sin moverse, observando en silencio el fenómeno que estaba ocurriendo. Nadie podía explicarlo, pero todos sentían lo mismo. Lo divino acababa de irrumpir en el cónclave. El Papa León XIV, quien durante años había sido el pilar de la Iglesia, un defensor ferviente de la tradición, el orden y la autoridad eclesiástica, se encontraba ahora ante un dilema de magnitudes que desbordaban incluso su más vasta comprensión. Había sido educado y formado bajo la rigidez de las estructuras que definían a la Iglesia, creyendo con firmeza que la tradición, el protocolo y el orden establecido eran las bases sobre las cuales se debía edificar la fe. Había protegido esos principios con uñas y dientes, manteniéndose firme ante cualquier intento de cuestionar las doctrinas que habían sustentado a la Iglesia durante siglos. Pero ahora, ante él, se presentaba una verdad que ni él ni ningún cardenal de su cercanía había anticipado jamás. La incomodidad que sentía no era solo por el hecho de que algo tan fuera de lo común había sucedido en ese momento, sino por la profundidad de la revelación que se desplegaba ante él. ¿Cómo podía explicar lo que estaba ocurriendo? ¿Cómo justificar lo inexplicable, lo que iba más allá de las reglas y las interpretaciones humanas? Durante años, había vivido rodeado de doctrinas y dogmas que le daban un marco claro de referencia. Sabía cómo manejar las crisis que amenazaban la estabilidad de la Iglesia, sabía cómo mantener a raya a los cismáticos y cómo reconducir a aquellos que se desviaban del camino. Pero este momento era diferente. Este no era un desafío contra la autoridad eclesiástica, ni una cuestión de división doctrinal. Era algo más grande, algo mucho más profundo que cualquier problema que hubiera enfrentado en su papado. El estremecimiento en el alma de todos los presentes, ese sentimiento colectivo de asombro, inquietud y reverencia, no era producto de la sorpresa por una mera interrupción, sino de algo mucho más fundamental. No era solo una interrupción de la agenda del cónclave. No, lo que había sucedido era una invasión del Espíritu Santo, una presencia tan tangible y palpable que no se podía ignorar. El Papa, que siempre había creído en la importancia de mantener el control y el orden, ahora se veía desbordado por una sensación de vulnerabilidad que no podía comprender completamente. El fuego del Espíritu Santo parecía haber invadido la sala como una llama intensa que no solo iluminaba las paredes del Vaticano, sino que quemaba todo lo que había sido dado por supuesto, todo lo que había sido considerado indiscutible. La pregunta inevitable surgía con fuerza en su mente: ¿qué hacer ahora? En toda su vida, León XIV nunca se había enfrentado a un dilema como este. Las normas, las ceremonias, las tradiciones que había defendido durante tanto tiempo ya no parecían tener la misma importancia. Lo que estaba sucediendo ante sus ojos no podía ser contenido dentro de los límites de la Iglesia tal como la conocía. No era simplemente un problema de orden o protocolo, sino un despertar espiritual que desbordaba todo lo que él había conocido. ¿Cómo podía reconciliar la convicción de que la Iglesia debía mantenerse firme en su doctrina con la realidad de que algo mucho más grande que la doctrina estaba sucediendo? El Papa se encontraba en el centro de una tormenta espiritual, una tormenta que no podía controlar ni detener con las estructuras que había aprendido a respetar. La incertidumbre lo envolvía. Estaba atrapado entre el deber que tenía hacia la Iglesia y la sensación de que algo nuevo, algo divino, estaba pidiendo ser escuchado. El fuego que había invadido la sala no solo estaba ardiendo en los corazones de los cardenales, sino en el suyo propio. Se sentía como un hombre atrapado entre el peso de la tradición y la luz de la revelación que se desbordaba sobre él, como si una nueva verdad estuviera brotando de su interior, algo que desafiaba todo lo que había aprendido. La vieja Iglesia, construida sobre estructuras rígidas, se veía obligada a ceder ante una presencia más fuerte, una presencia que no pedía permiso para ser escuchada, sino que se imponía con la fuerza de la verdad. Los cardenales, al igual que él, estaban atrapados entre el desconcierto y la inquietud. Algunos sentían miedo, otros incredulidad, pero todos sabían, en lo más profundo de sus corazones, que lo que estaba sucediendo no era algo que pudiera ser ignorado ni rechazado. La pregunta que resonaba en todos los corazones, aunque ninguno se atreviera a pronunciarla, era la misma: ¿cómo seguir adelante después de esto?
¿Qué decisiones tomar cuando lo que se necesita no es reafirmar el poder y el control, sino abrir los corazones a lo desconocido, a lo divino? El Papa, en su soledad, buscaba respuestas dentro de sí mismo. En medio de la confusión, comenzó a comprender que lo que había estado sucediendo no era un accidente, ni un golpe de azar. No era un desafío a su autoridad, ni una burla a su papado. Era algo mucho más grande que todo eso. Era un llamado a la renovación, a una nueva visión de la fe, a una aceptación de que la Iglesia no era una institución cerrada, sino un instrumento de lo divino, abierto a los vientos del Espíritu, que no podía ser contenido por ningún muro humano. La pregunta seguía en su mente, taladrando su conciencia: ¿qué hacer ahora? Y mientras la duda lo invadía, sabía que el camino que se abría ante él no era uno fácil, ni cómodo. Pero era uno que, en el fondo, sabía que no podía ignorar. Mientras los cardenales seguían sin poder creer lo que acababan de presenciar, como si la incredulidad les hubiera dejado petrificados, la sala se llenaba de un susurro generalizado, un murmullo bajo y casi imperceptible, como si los propios muros del Vaticano se preguntaran qué acababa de ocurrir. Las miradas de los cardenales, que en su mayoría estaban fijas en Dante, reflejaban una mezcla de desconcierto absoluto, como si no pudieran procesar lo que veían, lo que oían. En algún rincón de su alma, muchos de ellos luchaban por entender la profundidad de lo que estaba sucediendo. Esa figura, que hasta momentos antes era vista como una amenaza para el orden tradicional, ahora ocupaba el centro de todas las miradas. Dante, quien antes de su intervención había sido considerado un intruso, se encontraba en ese mismo instante, rodeado por la mirada de todos los presentes, como un hombre cuya presencia no solo era inevitable, sino que parecía estar imponiendo una verdad que ya nadie podía negar. Pero lo que era más sorprendente que todo eso era su calma. Dante no se movió, no buscó excusas, no pidió disculpas por interrumpir el cónclave ni por desafiar las convenciones. No tenía necesidad de justificar su presencia. Él no estaba allí para provocar una confrontación ni para desafiar a la Iglesia o al Papa. Su propósito era más grande, más profundo. Él había venido a compartir un mensaje que no era suyo, sino que venía de un lugar mucho más allá de las estructuras humanas, mucho más allá de cualquier entendimiento limitado. Dante no había venido a pelear contra el Papa ni a poner en duda la institución que representaba. Él era simplemente un portador de un mensaje que había recibido en la quietud de su oración, en la intimidad de su conversación con lo divino. Un mensaje que, aunque difícil de recibir para muchos, tenía la fuerza de una verdad universal que no podía ser ignorada. Hoy no estoy aquí para desafiar una institución, comenzó a decir con una serenidad que no podía ser disimulada. Su voz, aunque suave, resonaba con una claridad y una firmeza que se sentían como un eco profundo, un eco que parecía haber sido transmitido a través de los siglos. Estoy aquí porque, mientras oraba en mi habitación, el Señor me mostró una visión, continuó. Las palabras salían de su boca de manera pausada, como si cada sílaba estuviera impregnada de la sabiduría de la revelación que acababa de experimentar. La sala, que hasta momentos antes estaba llena de murmullos de inquietud, se fue quedando en un absoluto silencio. El mismo aire parecía detenerse, como si todo el entorno estuviera escuchando en anticipación lo que Dante iba a decir a continuación. Los cardenales no podían disimular el desconcierto que sentían, el asombro y la sorpresa se reflejaban en sus ojos, pero a medida que Dante continuaba hablando, algo dentro de ellos comenzaba a moverse. No era una reacción inmediata, no era una comprensión instantánea, pero en algún lugar profundo en sus corazones, algunos comenzaban a sentir el peso de sus palabras. El mensaje no era uno de agresión, sino de renovación, no era uno de condena, sino de esperanza. Algo dentro de ellos comenzaba a cuestionar lo que hasta ese momento habían considerado inamovible. El Papa León XIV, al principio congelado en su lugar, como si una mano invisible lo hubiera paralizado, comenzó a sentirse incómodo, cada vez más incómodo, como si estuviera perdiendo el control de una situación que había sido preparada para transcurrir bajo sus propios términos. ¿Qué era esto? ¿Cómo podía aceptar un mensaje tan fuera de los límites de lo que la Iglesia había establecido como doctrina? Las estructuras de poder, las creencias que había defendido toda su vida, ahora se veían tambalear ante la visión de un hombre que no pertenecía a su institución, pero que hablaba con la misma autoridad que los profetas que tanto veneraba. No era un pastor cualquiera, se decía a sí mismo, como buscando razones para no sucumbir a la creciente sensación de inquietud. Era un hombre que hablaba con una autoridad desconcertante,
Un hombre que no temía desafiar las normas establecidas, un hombre que parecía tener una conexión directa con lo divino, con algo mucho más grande que las enseñanzas que él mismo había defendido toda su vida. Con la mandíbula apretada, el Papa, quien siempre había sido el centro de atención, quien había gobernado la Iglesia con una mano firme, se levantó de su trono. El sonido de su asiento al moverse parecía resonar en toda la sala. Cada uno de los cardenales se quedó en silencio, observando el movimiento de su líder. El Papa, por primera vez en su papado, parecía vacilante, como si algo más grande que él estuviera tomando las riendas de la situación. Su rostro, normalmente seguro y determinado, ahora estaba marcado por la indecisión. Sus palabras, cuando finalmente las pronunció, parecían surgir de su interior con una autoridad que intentaba recuperar lo que sentía que estaba perdiendo. Este no es un espectáculo evangélico, dijo con firmeza, como si intentara recalcar que su autoridad no podía ser desafiada tan fácilmente. Estamos en un cónclave, no en una cruzada pentecostal. Te he dado 5 minutos. No más. Su voz resonó con fuerza, intentando restablecer el orden que parecía haberse desmoronado. Pero al mismo tiempo, incluso mientras lo decía, una parte de él sabía que lo que acababa de suceder no podía ser simplemente ignorado o reducido a un espectáculo. Algo profundo había sucedido, algo que no podría ser fácilmente desechado. La lucha interna del Papa se reflejaba en sus palabras, y mientras los cardenales escuchaban, algunos con alivio y otros con desconfianza, todos eran conscientes de que este cónclave había dejado de ser un simple proceso de elección papal para convertirse en un momento definitorio en la historia de la Iglesia. Sin embargo, Dante no mostró signos de incomodidad. A pesar de la tensión palpable que envolvía la sala y la incredulidad que parecía dominar a los cardenales, él permaneció imperturbable, casi como si una paz inexplicable lo hubiera envuelto. En su voz no había ni un atisbo de nerviosismo ni de inseguridad. Por el contrario, su tono era claro, firme y resonante, lleno de una serenidad que parecía provenir de una fuente mucho más profunda que cualquier ideología religiosa, política o humana. Era como si su voz fuera el eco de una verdad universal que había sido entregada no solo a él, sino a todos los presentes. La manera en que habló no solo dejaba claro que él no tenía miedo, sino que sus palabras provenían de un lugar de certeza, de un entendimiento más grande que cualquier argumento teológico o institucional. ¿Es el Espíritu Santo el que incomoda o son nuestras estructuras humanas que ya no pueden sostenerlo?, dijo, mirando directamente a los ojos del Papa con una calma impresionante, pero con una intensidad que no podía ser ignorada. Cada palabra que salía de su boca parecía arrastrar consigo una verdad que los demás no podían dejar de escuchar. Dante no levantaba la voz, pero su presencia llenaba la sala con una fuerza indescriptible. Un silencio espeso cayó sobre todos los presentes. Era un silencio tan denso que parecía oprimir a cada uno de los que estaban ahí. Nadie se atrevió a mover ni un solo dedo, ni a respirar con fuerza, como si cualquier movimiento pudiera romper la magia del momento. El aire se volvió espeso, como si se hubiera detenido en el tiempo mismo, y la tensión era tan palpable que se podía cortar con un cuchillo. Parecía como si toda la creación hubiera guardado un respiro, esperando el siguiente latido de aquellos que estaban presentes, esperando que algo, en ese mismo instante, ocurriera. Nadie se atrevió a romper la quietud que se había instalado en la sala, no por miedo, sino por un respeto tan profundo y genuino que nadie quería ser el primero en hablar. El Papa, quien normalmente mantenía el control total de la situación, se vio obligado a quedar en silencio. Sus ojos, fijos en Dante, reflejaban la lucha interna que estaba viviendo. Sabía, de alguna manera inexplicable, que algo más grande que él mismo estaba ocurriendo en ese preciso momento. Algo que se encontraba fuera de su alcance, más allá de su capacidad de entendimiento. La sensación de control que normalmente ejercía como líder de la Iglesia parecía desvanecerse ante él, y en su lugar, una sensación de vulnerabilidad empezó a invadir su ser. El Papa miraba a Dante, y mientras lo hacía, se dio cuenta de que la discusión no era sobre dogmas, ni sobre protocolos, ni sobre la tradición eclesiástica. No, lo que estaba ocurriendo en ese momento era un llamado más profundo, algo espiritual que no se podía contener dentro de los límites humanos. Y justo cuando todo parecía haber llegado al límite, algo aún más extraordinario ocurrió. En un parpadeo, las luces del salón comenzaron a parpadear. Primero lentamente, como si una sombra se deslizara por los techos de la sala. Nadie comprendió al principio lo que sucedía, pero poco a poco, la luz comenzó a vacilar más intensamente,
hasta que las lámparas parecían estar luchando por mantenerse encendidas, como si no pudieran sostenerse por más tiempo. Nadie en la sala lo entendió. No era un simple problema eléctrico, porque el Vaticano, un lugar conocido por su impecable mantenimiento, no presentaba fallos de ese tipo. No era un simple corte de corriente. Era algo mucho más profundo, algo más allá de cualquier explicación racional. Y antes de que pudiera asimilarlo, el sonido del estruendo sacudió el suelo bajo sus pies. Era como un trueno seco, profundo, que vibró en el mismo corazón de la sala. Las paredes, imponentes y antiguas, temblaron con la fuerza de la sacudida, como si la tierra misma estuviera respondiendo a lo que estaba sucediendo. Algunos cardenales, aterrados, gritaron involuntariamente, su voz reflejando un pánico que no podían controlar. Otros se arrodillaron, buscando consuelo, buscando refugio en lo que conocían. Sus rostros estaban llenos de temor, la angustia se reflejaba en sus ojos, y sus manos se alzaban al cielo, buscando algo que no sabían qué era. Estaban buscando una respuesta, una señal, algo para poder entender lo que estaba ocurriendo, pero no lo encontraban. Y entonces, una brisa cálida, extraña y reconfortante, recorrió la sala. No era una brisa común, ni el viento natural que solía circular por el edificio. Era una brisa que parecía venir de otro tiempo, de otro lugar, algo más allá de la comprensión humana, algo que no pertenecía a este mundo. Era como si esa brisa no solo moviera el aire, sino que también tocara el alma de aquellos que estaban presentes. Los cardenales, que habían caído de rodillas, ahora sentían una paz extraña invadir sus corazones, una calma profunda que, en medio del caos, parecía devolverles la esperanza. Y en ese preciso momento, cuando la sala estaba llena de esta presencia sobrenatural, una voz resonó. No era una voz humana, no era una voz que pudiera ser atribuida a alguien presente en la sala. Era una voz que tenía la autoridad de los cielos, suave, pero tan firme que no se podía dudar de su origen. «No callen al que he enviado», dijo la voz, llenando la sala con una sensación de gravedad y poder que no podía ser ignorada. El Papa León XIV se quedó paralizado, incapaz de moverse o pronunciar palabra. En su rostro, que siempre había mantenido una serenidad casi inquebrantable, ahora se dibujaban signos de asombro y confusión. Su expresión, habitualmente firme y llena de autoridad, se desvaneció como si una sombra profunda hubiese oscurecido su alma. Su rostro, pálido, adquirió un tono casi etéreo, como si la vida misma se le hubiera escapado momentáneamente. La mano que antes sostenía el báculo papal con firmeza ahora temblaba, incapaz de aferrarse a la realidad de lo que sucedía a su alrededor. El báculo, símbolo de su poder y autoridad, parecía ser un peso muerto en su mano. De pronto, todo a su alrededor pareció moverse más lento, como si el tiempo mismo se hubiera detenido, como si el universo entero estuviera esperando la próxima acción, la siguiente palabra, el siguiente paso. El silencio era absoluto, más pesado que nunca, y no solo se escuchaba el latir del corazón del Papa, sino también el latir de una iglesia que, por primera vez en siglos, enfrentaba una crisis que no podía resolverse con reglas, ni con dogmas, ni con las estructuras que habían sostenido su poder durante 1000 años. Los cardenales, que hasta ese momento se habían mostrado incómodos y murmuraban entre ellos, ahora estaban completamente inmóviles. Cada uno de ellos estaba consciente de que algo trascendental estaba ocurriendo, algo que cambiaría no solo el curso de esa noche, sino el destino de la iglesia misma. Nadie se atrevía a mover un solo dedo, a emitir un solo susurro. El aire estaba cargado de una energía que nadie podía comprender, pero todos podían sentir. La tensión se había elevado a niveles insostenibles. ¿Qué significaba esto? ¿Qué estaba pasando? Nadie lo sabía. La solemnidad del momento había dejado de ser solo una cuestión de protocolo, de tradición, de poder. Ahora se trataba de algo mucho más grande, mucho más profundo, algo que trascendía las normas humanas y alcanzaba el alma misma de la Iglesia. Dante, con la mirada fija y serena, mantuvo el mismo tono firme pero tranquilo que había tenido desde que comenzó a hablar. No había duda en su voz, ni titubeos en sus palabras. «No vine aquí a imponer», continuó, su voz resonando en las paredes de la sala como un eco que no se podía evitar. «Vine aquí a recordarles que la fe no tiene dueño, no tiene muros, no tiene fronteras. Dios está hablando. Es tiempo de escuchar, sin filtros, sin prejuicios». Sus palabras flotaron en el aire, como si fueran un rayo de luz que iluminara las tinieblas que rodeaban a los presentes.
Cada palabra que Dante pronunciaba parecía cargar con una fuerza que, por un momento, hizo que todo lo demás quedara en silencio. Su mensaje era claro, directo y simple, pero cargado de un peso espiritual que no podía ser ignorado. La tensión en la sala aumentaba, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso, casi insoportable. Nadie, absolutamente nadie, sabía cómo reaccionar. Algunos cardenales se miraban entre sí, otros bajaban la mirada, incapaces de sostener la intensidad de la verdad que se había soltado en la sala. El Papa, que estaba acostumbrado a ser el centro de todas las miradas, se sentía ahora despojado de su poder, vulnerable ante algo que no podía controlar, algo que desbordaba su comprensión y su autoridad. El Papa, con la mandíbula tensada, miró fijamente a Dante. Su mirada, que antes era imponente, ahora era vacilante, perdida en un mar de emociones encontradas. A pesar de que la confusión y la rabia lo invadían, a pesar de la sensación de traición que sentía en lo más profundo de su ser, su alma también estaba tocada por algo mucho más grande, algo que no podía rechazar. Estaba claro, lo que había ocurrido esa noche no podía ser ignorado. Algo en su interior, algo que había estado dormido durante años, se despertaba, cuestionándolo todo. Aquello que había experimentado, ese llamado del Espíritu Santo, no podía ser explicado con palabras, ni con la lógica. Era algo más allá de la razón, algo que resonaba en lo más profundo de su ser, algo que no podía ser disimulado, ni siquiera por su poderosa posición como Papa. El Papa comprendió, aunque de manera lenta, que algo en su interior estaba siendo cuestionado, algo que no podía ser resuelto con la educación que había recibido, ni con los rituales que había aprendido a venerar. Era algo más profundo, algo más universal. El Espíritu Santo no pedía permiso, no pedía aprobación. Simplemente se manifestaba, y el Papa, con su corazón dividido, sentía que se le pedía abrir los ojos, abrir el corazón, para ver la verdad de una manera completamente diferente. Algo había cambiado, algo estaba ocurriendo que no podía ser contenido. Su alma, atrapada en años de tradición y costumbres, ahora se encontraba frente a algo que desbordaba todo lo que había sido enseñado. No podía ser ignorado, no podía ser detenido. Lo que había presenciado era un despertar espiritual, una presencia que no solo sacudía la sala, sino que sacudía su misma vida. Mientras miraba a Dante, ya no veía a un intruso, a un pastor ajeno a la iglesia, sino a un hombre enviado, a un mensajero de algo más grande. El Papa León XIV, por primera vez en su vida, se sintió pequeño, no por su puesto, sino por la magnitud de la verdad que estaba empezando a comprender. Mientras tanto, el Papa León XIV, con el peso de lo ocurrido esa noche sobre sus hombros, se retiraba a una reunión urgente con un pequeño círculo de cardenales que, hasta ese momento, había sido su círculo más cercano de confianza. Era una reunión cerrada, en la que se sentían las miradas fijas y las emociones contenidas. La tensión en el ambiente era palpable, densa, como si el aire mismo se hubiera cargado de una electricidad invisible. Nadie se atrevía a romper el silencio que había caído sobre ellos, pues todos eran conscientes de que las palabras que se iban a pronunciar podrían cambiar no solo el curso de esa noche, sino el rumbo de toda la Iglesia. El Papa, que siempre había sido un líder imponente y firme, ahora se encontraba en una encrucijada espiritual, una que jamás había anticipado. Su mente estaba dividida, no entre lo que debería hacer, sino entre lo que sentía que era correcto y lo que su deber institucional le dictaba. Mientras los cardenales aguardaban con ansiedad, algunos temerosos de lo que el Papa podría decidir, otros esperando una respuesta clara y tajante, León XIV permaneció en su silla, con los ojos mirando al vacío, como si buscara una respuesta fuera de sí mismo. Finalmente, el Papa rompió el silencio, y lo hizo con un tono grave, pero sereno, como alguien que ya no está dispuesto a ocultar lo que su alma lleva años guardando. No podemos negar lo que ocurrió hoy, aunque quisiéramos, dijo, y sus palabras fueron como una sentencia que se deshizo de las dudas que aún flotaban en el aire. Su voz, normalmente firme, sonaba ahora cargada de algo nuevo, algo que se había despertado en su interior. Algo nos sacudió. Yo lo sentí. Fue real. Y no fue teatro. Las palabras resonaron en la sala, y por primera vez en mucho tiempo, el Papa no habló como una figura de autoridad infalible. En su tono había vulnerabilidad, había una apertura que no era característica de su naturaleza. La quietud que se apoderó de la sala tras estas palabras fue absoluta. Nadie se atrevió a añadir nada. El silencio parecía ser la única respuesta adecuada.
Solo el murmullo de algunos cardenales comenzó a romper la quietud, y las palabras susurradas entre ellos eran de sorpresa, desconcierto, pero también de reflexión. La mayoría de los cardenales, que hasta ese momento se habían mantenido en su rígida postura doctrinal, empezaron a comprender que el verdadero conflicto que enfrentaban no era doctrinal, como muchos pensaban, sino espiritual. Era una crisis interna que no podía ser resuelta con simples debates teológicos ni con reglas establecidas. Lo que estaba ocurriendo iba más allá de cualquier argumento sobre tradición o interpretación de las Escrituras. Era una conmoción espiritual que los había tocado a todos, aunque algunos aún se resistieran a aceptarlo. La atmósfera estaba cargada de un aire denso, pesado por las expectativas de lo que vendría. A pesar de las presiones internas de la curia, quienes pedían que se tomaran decisiones drásticas, y las críticas externas que se levantaban como olas contra la decisión del Papa de permitir a un pastor protestante hablar en el cónclave, León XIV tomó una decisión que desconcertó a todos los presentes en la sala. Mirando a cada uno de los cardenales, con la serenidad que pudo encontrar en su corazón, pronunció las palabras que definirían el camino a seguir: voy a hablar con Dante en privado, sin cámaras, sin intérpretes, solo él y yo. No se trata de un enfrentamiento, sino de una conversación que, aunque no tiene precedentes, es necesaria. Con esas palabras, el Papa revelaba lo que ya había comprendido. No se trataba de desafiar la estructura de la Iglesia, ni de imponer una visión que socavara lo establecido. Lo que había sucedido no era una confrontación entre lo viejo y lo nuevo, sino un llamado a abrir el corazón a algo mucho más profundo, a algo que había sido ignorado durante siglos. El Espíritu Santo, esa presencia divina que se manifiesta fuera de las estructuras humanas y no depende de los rituales ni de los protocolos, había irrumpido en el cónclave, y el Papa, por fin, entendió que no podía seguir negando su presencia. León XIV sabía que esta conversación con Dante no sería fácil, pero también sabía que era crucial. El Papa, un hombre que había sido educado para defender la tradición, ahora se encontraba despojado de su arrogancia institucional, y frente a él se presentaba un camino desconocido. Un camino en el que el Espíritu Santo, al igual que en los primeros días del cristianismo, no necesitaba ser autorizado por las estructuras, ni por los rituales, ni por los hombres que pretendían controlarlo. A lo largo de su papado, León XIV había vivido bajo la sombra de la autoridad eclesiástica, y ahora, en medio de esta crisis, se encontraba frente a un dilema mucho más profundo: reconocer que la Iglesia no tenía el monopolio sobre la verdad divina, que la verdad, aunque se manifestara a través de un hombre que no era parte de su estructura, debía ser escuchada y aceptada. La decisión de hablar con Dante en privado, sin los filtros de la tradición ni la burocracia eclesiástica, era un acto de fe. No era solo un acto administrativo, ni una acción diplomática. Era el reconocimiento de que, en ese momento, el Papa debía ponerse en los zapatos de un humilde servidor, un discípulo de Cristo que aún tenía mucho que aprender. Ya no podía mantenerse cerrado dentro de los muros del Vaticano, ni seguir aferrado a una estructura que, aunque sacrosanta, ya no era capaz de contener el espíritu de renovación que se estaba manifestando ante sus ojos. Esa misma noche, cuando la ciudad de Roma se sumía en el silencio profundo del descanso, una paz inquietante reinaba en el Vaticano. La oscuridad abrazaba las viejas piedras del palacio papal, y mientras las luces titilaban tenuemente, como si el mismo cielo estuviera observando desde arriba, Dante y el Papa León XIV se encontraron en la capilla privada del Vaticano. No había ningún tipo de ceremonias, ni discursos preparados. No era un encuentro planeado ante las cámaras ni ante los fieles. En esta capilla, alejada de las cámaras y los protocolos, solo había dos hombres que compartían una inquietud espiritual tan profunda que las palabras parecían quedarse cortas para describirla. Ambos buscaban respuestas que los llevarían a entender el propósito divino detrás de lo que había sucedido esa noche, y quizás de todo lo que había ocurrido en sus vidas. Se miraban con una intensidad silenciosa, como si sus almas estuvieran hablando entre sí. El Papa, el líder de la Iglesia, quien había sido entrenado en los más altos rangos de la tradición y la ortodoxia, no sabía cómo procesar lo que había vivido. El Espíritu Santo, como una presencia palpable, había irrumpido en su vida de una forma que nunca había anticipado. Y Dante, el pastor que había irrumpido en el cónclave sin ser invitado, sin ser parte de la estructura, ahora se encontraba cara a cara con el Papa, un hombre que había estado rodeado de poder y riqueza eclesiástica, pero que esa noche parecía estar más despojado, más vulnerable, como un niño que busca respuestas a un llamado divino más grande que su entendimiento.
El silencio se rompió cuando el Papa, con su mirada fija y su voz temblorosa, le preguntó a Dante: ¿Qué viste en tu visión? Cuéntame, por favor. La pregunta salió de sus labios no como una demanda de información, sino como un susurro del alma que buscaba entender lo que había sucedido más allá de los límites humanos. Dante, sin dudar, se permitió compartir lo que había experimentado. No usó adornos ni palabras vanas. Su respuesta fue clara, directa, pero cargada de una profundidad espiritual que solo alguien que ha sido tocado por la mano de Dios podría transmitir. Vi cardenales divididos por orgullo. Vi los muros más altos que los que Jesús derrumbó, y vi cómo esos muros, aunque fueran construidos con la mejor intención, habían terminado encerrando la luz de la verdad. Vi cómo la institución misma se había enclaustrado, buscando preservar lo que creía ser su identidad, mientras la esencia del mensaje de Cristo se diluía entre la pompa y la rigidez de las tradiciones. Pero, al final, vi una luz que descendía sobre esta ciudad, una luz tan intensa que no solo iluminaba las calles oscuras de Roma, sino que tocaba cada corazón, cada alma que estaba dispuesta a recibirla. Y vi tu rostro, Santo Padre, llorando. Llorando no por la derrota ni por el dolor, sino por la toma de conciencia, por entender que el llamado divino no está reservado a unos pocos, sino que está disponible para todos aquellos que se abran a él. Esa luz era la luz del Espíritu Santo, que no está atado a ningún sistema, a ninguna doctrina, a ningún muro humano. Esa luz viene de lo alto, y es eterna. Las palabras de Dante flotaron en el aire como una revelación, llenando la capilla de un silencio solemne, profundo. El Papa León XIV, quien hasta ese momento había estado tan seguro de sí mismo y de su misión, sintió como una corriente de emoción le recorría todo el cuerpo. Al principio, su mirada era fría, analítica, pero cuando sus ojos se encontraron con los de Dante, una chispa de comprensión comenzó a nacer dentro de él. Las palabras del pastor argentino no solo lo tocaban, sino que llegaban a lo más profundo de su ser. Y entonces, como si todo el peso de su papado se desmoronara, sintió la verdadera magnitud de lo que había sucedido. León XIV, con las lágrimas empezando a asomar en sus ojos, comprendió lo que Dante había visto. La luz de la que hablaba no era una luz física, no era un fenómeno que pudiera ser explicado por la razón humana. Era la luz del Espíritu Santo, la misma luz que se había manifestado en Pentecostés, la misma luz que había tocado a los primeros discípulos de Jesús. Esa luz que no estaba limitada por las fronteras de una iglesia, ni por las paredes del Vaticano, ni por las enseñanzas humanas. Era la luz de la renovación, de la transformación, de la gracia infinita. El Papa se dio cuenta de que todo lo que había defendido hasta ese momento, todo lo que había luchado por preservar, estaba bajo la mirada de esa luz divina. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que la estructura eclesiástica, por muy necesaria que fuera, no era lo más importante. Lo que realmente importaba era la presencia viva de Dios, que no pedía permiso, que no dependía de los hombres para actuar, sino que se manifestaba de manera libre, sin restricciones. León XIV, con las lágrimas ahora surcando su rostro, comprendió que el verdadero propósito de la Iglesia no era solo mantener un sistema de rituales, doctrinas y estructuras, sino ser un reflejo de la luz divina, de la verdad que se encuentra más allá de cualquier limitación humana. Esa luz, aunque había sido recibida por un pastor protestante y no por un cardenal de la Iglesia, era la misma que había iluminado los primeros días del cristianismo. Y en ese momento, el Papa comprendió que su misión como líder de la Iglesia ya no era solo mantener el poder, sino ser un instrumento de esa luz. No era una cuestión de preservar las tradiciones humanas, sino de abrazar lo que Dios había enviado, incluso si eso significaba desafiar las estructuras establecidas.